Bienvenidos entonces a esta nueva clase de música, de todo lo que tiene que ver con la teoría de la música y la historia de la música, y en este caso es el apartado de historia. Y tiene que ver, pero tiene mucho que ver con el solfeo y con el lenguaje de la música, porque si queremos entender y queremos leer bien, interpretar bien una obra, tenemos que conocer el origen de esa obra y también estamos en obligación de conocer qué tipo de forma musical estamos usando. Me vais a preguntar, sí, Eva, pero en realidad, ¿qué son las formas musicales? ¿Qué quiere decir una forma? Pensemos, ¿qué significa la palabra forma? La palabra forma lo dice, o sea, una redonda, tenemos una forma redonda, tenemos una forma cuadrada, tiene que ver con las formas geométricas. Y fijaros que de nuevo volvemos al mismo kit de la cuestión, cómo la música y las matemáticas están absolutamente unificadas. De hecho, fijaros, la arquitectura es matemática y es forma. La geometría es matemática y forma. La música es matemática y es forma. Por eso los antiguos no estudiaban únicamente geometría, estudiaban geometría, música, matemática y también todo lo que tenía que ver con esas, con el quadrivium que le llamaban ellos. La música como manifestación cultural ha evolucionado de manera diversa, sin embargo, en distintas regiones del mundo. No es lo mismo de la manera que ha evolucionado en Occidente que en Oriente, aunque se han ido enriqueciendo las unas de las otras y evidentemente han influido las unas en las otras. Fijaros lo que pasó en Occidente. Por ejemplo, en la Edad Media, entre el siglo XV y el siglo, perdón, entre el siglo V y el siglo XV, estuvo como forma musical el canto, las formas de la monodia litúrgica de la Iglesia Católica, sobre todo, porque claro, en esos momentos era lo que políticamente de alguna manera también estaba influenciando más. La forma de esas liturgias es lo que se llama monofónica, y es decir, una sola forma, que se mantiene como lineal. Y claro, su función es un cierto despertar espiritual, es decir, tiene una connotación evidentemente litúrgica, enfocada a una finalidad en concreto, que es el despertar espiritual, la mejora personal a esos niveles, etcétera, cada uno que le ponga el nombre que quiera, ¿vale? El caso es que hay una forma específica que se llama monofónica. Las primeras manifestaciones de lo que fue la polifonía, porque la monofonía significa que solamente hay una voz, esto fueron más adelante, ¿vale? Hay otras formas más poéticas y otras más musicales, como por ejemplo es el caso de la balada, el rondó y la vireló. No sé si lo pronuncio bien, disculpadme los que habláis francés, pero bueno, voy a decirlo tal y como se escribe la palabra, virelai, que son las formas que se usaban, por ejemplo, en el canto llano, que se llama de Francia, de la región del país francés, que también tuvo muchísima influencia a nivel musical. Las formas poéticas y musicales, como estas que os comento, la balada, el rondó y la virelai, sobre todo se usaban en momentos pues, de esparcimiento, ¿no? de estar más relajados, ya no tenían esa función espiritual o de sí, de conformarse, de estar representadas en un ambiente religioso, sino más profano. Posteriormente, a partir del siglo XV y el siglo XVI también, evidentemente, nos encontramos con las formas como el madrigal o el motete.
El madrigal, por ejemplo, era una composición ya polifónica, es decir, poli significa de, o sea, de diferentes voces. ¿Qué significan diferentes voces? Pues significa que, o sea, a ver si nos aclaramos, cuidado, esto es importante. Una cosa es la forma musical y otra cosa es cómo interpretamos esa forma musical. Es decir, tú puedes hacer una forma musical de suite con una sola voz o puedes hacer una forma musical de suite jugando con la polifonía de voces. Pero sí que es verdad que muchas formas musicales ya de per se ya tienen una polifonía o una monofonía característica, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el madrigal, esta composición en concreto que sale a partir del siglo XV sí, y que es secular, otra vez volvemos a lo mismo, ya hay una influencia fuera de la religión y más del pueblo llano, pues el madrigal, como os digo, es polifónico, es decir, varias voces que juegan y se canta principalmente y a capela. A capela significa que no va a haber una instrumentación que esté apoyando ese canto. El madrigal, por ejemplo, expresaba emociones humanas a través de textos poéticos. Por eso os comentaba hace nada que hay formas que son más poéticas y formas que tienen otro significado, el significado religioso, ¿no? Las poéticas que tienen que ver con el pueblo llano, pues tenemos el madrigal, pero por ejemplo el motete, que era también una pieza polifónica, era de carácter religioso y además evolucionó en complejidad, se hizo todavía muy complicado durante ese periodo. O sea, todo tiene su intríngulis, como veis, pero ya estamos conformando varios tipos de formas musicales que son importantes tenerlas en cuenta. Ya cuando llegamos al siglo XVII y XVIII, es decir, la época del barroco, vamos a encontrarnos como formas musicales que se van a mantener hasta la actualidad, como por ejemplo la ópera, que fue un género ya en su momento revolucionario, pero continúa siendo un género revolucionario, porque la ópera, la finalidad de la ópera era crear un espectáculo donde hubiera de todo, donde hubiera danza, donde hubiera interpretación, donde hubiera música, donde hubiera canto. Es casi como un musical, ¿vale? Solamente que en aquella época pues, no se conocía todavía el cine y entonces los musicales no estaban de moda. No se podían poner de moda porque no tocaba. Lo que tocaba era que salieran a cantar los cantantes, pero sí que habían bailarines y habían instrumentos también que formaban parte de ese espectáculo y sobre todo se dio en Italia a finales del siglo XVI. Fue muy importante. Y de hecho continúa siendo muy importante. ¿Quién no ha visto una ópera en su vida? Pues no, todo el mundo hemos visto una ópera. Incluso si no hemos ido en persona, lo hemos podido ver. O sea, por internet actualmente o en televisión hace unos años. En esa época también, estamos hablando del siglo XVII-XVIII, tenemos una forma también muy importante que es la sonata, que es una composición instrumental en varios movimientos, que se llama con estructuras formales definidas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, la sonata, ¿qué es, por ejemplo, composición instrumental? ¿Qué significa, Eva? Bueno, pues composición instrumental quiere decir que hay varios instrumentos. Un piano, un contrabajo, una flauta travesera, puede ser, o, por ejemplo, eh, violines, violas y piano. Esto suele ser, por ejemplo, una forma musical típica, la construcción de formas musicales en las cuales el piano está acompañado de viola y violín. Esto es como muy típico. ¿Qué significa que habían varios movimientos, Eva? Pues significa que esa forma musical no es como pasaba en la liturgia, un solo canto que vamos escuchando hasta el final. No, hay como diferentes escenas, como si vieras
una serie de televisión de actores que capítulo uno, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, pero que cada capítulo tiene sentido porque hay el mismo tema principal que vamos a desarrollar, los mismos personajes, pues en la música pasa lo mismo. Dentro de lo que es estamos hablando de la sonata, pues hay diferentes capítulos que tienen un tema principal que se va desarrollando y que eso es lo que le da la sensación de unidad. Por eso hablamos de una obra en concreto, de una obra, no de varias obras que están juntando de manera indiscriminada, ¿vale? Entonces, otra cosa característica de la sonata es que, por ejemplo, el primer tiempo puede ser lento o andante, el segundo es más rápido, entonces luego vuelve otra vez, tercer tiempo vuelve a ser un andante o más lento, el cuarto pues como más rápido, ¿vale? Esto es como muy típico, o sea, lento, rápido, en fin. ¿Qué más? Otra forma que en el siglo XVII-XVIII ya surge es el concierto. El concierto que además entendido como obras para solistas, porque en aquella época, claro, los pianistas, por ejemplo, eran como los personajes famosos. Y entonces querían, y de hecho también pasa actualmente, actualmente, o sea, hay pianistas brutales que son casi como figuras del rock con sus características y sus personalidades muy definidas. Y entonces ese pianista que va a hacer ese concierto es la persona a la que, o sea, es el reclamo para ir a escuchar ese concierto. Y entonces se escribieron muchas obras que hoy en día también se continúan interpretando, que son obras, por ejemplo, concierto de piano y orquesta, pero es concierto de piano porque esa obra fue escrita para ser interpretada por ese solista en concreto y actualmente pues todavía muchas de ellas se interpretan. Llegamos al clasicismo en el siglo XVIII, donde la forma sonata continúa teniendo muchísima importancia y de hecho el primer movimiento de muchas formas sonatas comienzan a ser también interpretadas en concierto. Y luego conocemos también y aparece la sinfonía, que es una composición orquestal en varios movimientos también, desarrollada por compositores de renombre en aquella época, como por ejemplo Haydn y Mozart, que fueron ejemplos de este tipo de personajes, compositores que también eran intérpretes, que eran tan importantes como una estrella del rock. Aunque ya, repito, tenemos actualmente también figuras muy importantes, tanto de pianistas como de directores y compositores que también tienen actualmente un renombre y le damos importancia, porque la música se expresa y te toca el alma, por lo tanto siempre va a haber esas ganas de conocer, de disfrutar y de aprender de esos maestros. En el siglo XIX, ya a puertas del siglo XX, fijaros, ya a puertas de la Revolución Industrial, encontramos el poema sinfónico, que eran también obras orquestrales que narraban historias o describían escenas. Y tenemos el Lied, que fue muy importante, que es un tipo de canción alemana para voz y piano que combina poesía y música y que se cantaba y era estudiada pues por la alta burguesía y por la clase social alta y que se representaba en las fiestas y en las reuniones que hacían de aquella época. Ya cuando entramos en el siglo XX y también en el siglo contemporáneo actual en Europa, Occidente es
digo Europa, pero no, disculpadme, quería en Occidente, sobre todo, ¿vale? Pero también en América, porque muchas personas, claro, habían ya en siglos pasados, habían emigrado a América, entonces esa información y esa música que se tocaba también en Europa, pues también pasó a América. Pero no nos despistemos. Estamos hablando del siglo XX y de la época contemporánea. ¿Y qué tenemos en esa época? Bueno, pues tenemos algo muy interesante, que es el serialismo y el minimalismo. Y también el dodecafonismo. Todos deísmos. ¿Por qué? Porque además, fijaros que eso también está coincidiendo con los ismos pictóricos, es decir, con el vanguardismo, con el todas las corrientes pictóricas que están rompiendo las tradiciones. De hecho, ¿qué es el serialismo? De serio. Fijaros que es que, claro, el ser humano yo creo que ha hecho como una maduración, o al menos, a lo mejor no estamos maduros del todo, la verdad, pero sí que es verdad que em, fijaros lo que sucede, ¿no? Hay un momento dado que estamos en el romanticismo en el siglo XIX, es como el adolescente que se enamora y todo es muy doloroso porque el romanticismo, claro, trata el tema de la muerte y del amor y pues hay momentos de dolor profundo porque se enamoran de otras personas y no son correspondidos y eso les hace sufrir. Eso es parte, por ejemplo, es un tema típico del romanticismo, ¿no? Pues eso fue en el siglo XIX y entonces ahí se cantan, pues lo que decíamos, ¿no? Canciones como el Lied, que es la canción alemana para voz y piano, donde la poesía de lo que se está recitando es lo que construye esa forma musical. Y llega el siglo XX y en la época más contemporánea estamos hablando de técnicas compositivas que organizan los 12 sonidos de la escala cromática en series. Y entonces allí lo que estamos buscando es estructura. Como, sí, vale, muy bien, pero ya se acabó tanto romanticismo y tanta historia así de pajaritos. Vamos a ser estructura, vamos a romper con toda esa poesía, vamos a buscar el kit de la cuestión, la estructura de lo que estamos haciendo, ¿no? Y incluso se llega, lo que os comento, a las formas musicales dodecafónicas, donde que más que formas musicales estamos hablando de estética de la música, cuidado allí. Pasa que se mezclan, las formas musicales, por ejemplo, se mezclan con la estética musical. Eh, son corrientes, esas corrientes arrastran esas formas musicales y lo mezclan con esa estética de la época, ¿no? Eh, yo hablaría más de estética musical en cuanto a referirnos al serialismo, al dodecafonismo o al minimalismo, pero es importante saber que se caracterizan pues por eso, por la búsqueda de patrones y de líneas estructuradas que, fijaros, también tiene bastante en común con lo que fue la escuela de la Bauhaus. eh, de lo cual ya hablaremos en próximas grabaciones y en próximos vídeos. ¿Y en Oriente? ¿Qué pasó en Oriente? Pues fijaros, en Oriente hay algo muy importante que sucede, que es, bueno, estamos hablando también de culturas donde han tenido procesos de evolución con peso específico propio, sus propias guerras, sus propios desarrollos culturales y personas investigadoras y creadores absolutamente distintos, porque estamos hablando de formas de ser diferentes, de culturas que tienen una base tanto religiosa como filosófica distinta, absolutamente distinta, pero
también hay puntos en común, porque por ejemplo en China también aparece una ópera, que es la ópera de Pekín, que también es una forma teatral, donde también se combina música, canto, mímica y acrobacia, y que también hoy en día están súper en boga. Y también hay en China, por ejemplo, un apartado de música instrumental tradicional, pero donde se usan escalas diferentes. En Occidente se utilizan las escalas diatónicas, por ejemplo, y las cromáticas, y en China, por ejemplo, estamos hablando de música instrumental que usa la escala pentatónica y porque ponen énfasis en lo que es la expresión emocional y no tanto en la estructura. Las escalas pentatónicas que también luego se van a utilizar en el jazz. Fijaros, en el jazz occidental estamos hablando. Al final lo que comentábamos, ¿no? O sea, sí que podemos hablar de una estética de la música que determina o que viene determinada según distintos países o zonas de nuestra madre tierra, pero al mismo tiempo con el paso de los siglos y todas las historias, tanto de guerras como de amor que hemos vivido y que vivimos en nuestro mundo, todas esas diferencias de estética y de formas acaban mezclándose. De hecho, actualmente hay influencias por todas partes. Yo no sé si habéis oído hablar del japonismo, pero por ejemplo, el japonismo es una influencia de la estética japonesa muy fuerte que hubo en Occidente y que en el finales del siglo XIX y que ha continuado hasta hoy en día. Entonces, de eso también hablaremos, porque eso también ha influido en la manera de crear música. Por ejemplo, en el impresionismo musical ha sido uno de los factores de influencia más relevantes. Japón, ¿qué tenemos en Japón? Pues en Japón es súper rico. Pero, a ver, podríamos hablar del gagaku, ¿vale? Como que es la música de la corte imperial, que se considera la más antigua del mundo, aún hoy en día, y que también se practica hoy en día todavía. Del teatro no y del kabuki. El teatro no, además, no es propiamente una forma musical, es que no es una forma musical, pero quiero hablar de ello porque el no ha influido en la interpretación actoral, en la danza y también en la música. Lo más interesante del teatro no, por ejemplo, es el uso de las disonancias musicales. Las disonancias musicales en Japón son bastante comunes, por ejemplo, en Occidente, ¿no? Y bueno, vamos a aclarar lo que es una disonancia musical. O sea, tenemos sonidos que son consonancias perfectas, consonancias imperfectas y disonancias. De eso viene la música dodecafónica. En próximos vídeos ya hablaremos y haremos más ejercicios. De hecho, habrán cápsulas también de teoría, pero también, bueno, ya hay cápsulas de teoría ahora, pero quiero decir enfocadas al reconocimiento de sonidos, ¿vale? Las cápsulas prácticas, ¿vale? En las que hablaré de los intervalos en concreto y podremos trabajar de manera más específica pues el reconocimiento de esas disonancias, consonancias y semiconsonancias. Lo importante es esto, que sepáis que esas disonancias, que son como más esas tensiones, en Japón son como algo natural, normal, se utiliza en la música. En Occidente no solamente no ha sido algo tan normal, excepto cuando salió la música dodecafónica, sino que además, en un momento y todo, fueron consideradas como música de indiabulus, es decir, prohibidas por la religión. Ese punto también tenemos que tocarlo más adelante. En India tenemos
las formas en India son estructuras absolutamente diferentes también a las occidentales. Yo cuando estudié música carnática, hindustaní también, y cuando bailaba como bailarina de danza sagrada de la India, de Kathak, que bueno, de hecho tengo un curso que se llama El Camino del Yoga Bailado, que se refiere a la danza Kathak de India, pero por ejemplo allí los compases son compases de amalgama que llamamos nosotros en Occidente, de 16 tiempos, por ejemplo, o irregulares de 7 que tienen un canto en concreto. Entonces, tal vez lo más interesante que ahora me gustaría dar a conocer, así como diferencia entre la música occidental y las formas de la música occidental y la música de India, por ejemplo, es el darnos cuenta que existen unas estructuras melódicas, estructuras estéticas de nuevo, ¿vale? Que reciben el nombre de ragas. Y son improvisaciones, son composiciones también a veces, o sea, pero surgen de la improvisación, que tienen unas tonalidades concretas y que se tocan en determinados momentos del día. Es decir, los compases ya son diferentes, la raga, que sería la tonalidad y la estructura que coge esa tonalidad, también es distinta. Y luego el sistema rítmico, evidentemente, también va a afectar a esas formas diferenciadas. Y ese sistema rítmico, ellos a propósito lo llaman tala, y que es lo que organiza el tiempo musical. En Oriente Medio, es decir, la parte arábica, tenemos, por ejemplo, un sistema modal que define las escalas y las reglas melódicas llamado Makam, y hay una forma de música, ay, que a mí me encanta, que es la música sufí, que además está relacionada con prácticas espirituales y que usan la música como medio de conexión divina. Algo de lo cual yo siempre hablo y que además es parte de mi libro, por ejemplo, este que he escrito de la magia del arte, es un tema que toco profusamente y que para mí es indiscutible la conexión entre la música y nuestro bienestar emocional. De hecho, ya lo estamos comprobando, ¿no? Como a nivel cuántico se ha demostrado esa influencia, y otra vez las músicas de los pitagóricos, del solfeggio, está otra vez poniéndose en boga. A propósito, os dejaré en el enlace mi canal de música sanadora y relajante, donde estoy creando temas musicales a partir de las frecuencias del solfeggio y también a partir de la música gregoriana, que es súper relajante y os va a gustar mucho. Bueno, vamos a cerrar ya el vídeo de hoy. Y bueno, tal vez a ver qué conclusiones podemos sacar de todo lo que hemos hablado. Es primero todo que la música occidental ha tendido hacia la complejidad estructural, ciertamente, y buscando una estructura precisa y como más de edificio, ¿no? De geometría marcada. Mientras que la música oriental ha continuado disfrutando de esta libertad improvisativa y espiritual, manteniendo esa conexión con la naturaleza que tanto caracteriza al sonido. Pero ambas maneras de expresar lo musical tienen una riqueza invaluable y reflejan
la diversidad del espíritu humano y eso es lo súper maravilloso, creo yo. Bueno, espero que este recorrido te haya proporcionado una visión clara y enriquecedora de las formas musicales, o al menos aclaradora mínimamente. Em, Estoy escribiendo también libros acerca de las formas musicales, que cuando lo tenga publicado os lo comunicaré a través del canal, de este canal. Y bueno, si deseas profundizar en algún aspecto o necesitas material adicional, claro, yo te aconsejo que los adquieras y os avisaré cuando ya los haya, estén disponibles. Por el momento ya tenéis disponibles para quien le pueda interesar el volumen número 1 de lenguaje y teoría de la música, también os dejaré los enlaces aquí abajo del vídeo. Y ya sabéis que estoy disponible para clases particulares, para quien le pueda interesar, tanto de piano como de canto como de solfeo. Nos vemos en la próxima lección. Os animo a seguirme, os agradecería un like para que de ese modo me ayudáis a que el canal crezca. Y hasta la próxima. Chao.